Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí. Amén. También agradecemos la paciencia que han tenido, pero hemos entrado a temas muy interesantes, muy importantes, Amén. que van a ayudar a la iglesia para enfrentar los eventos finales. Amén. Cristo viene pronto, hermano. Amén. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad de estar preparados y también predicar el Evangelio. Amén. Aquí donde están ustedes, en este lugar, en Neiva, Taiwán y en todo Cuba, el Señor viene pronto para todos. Amén. Todos los que aún no saben que Cristo viene tienen que saberlo, y por eso tenemos que capacitarnos y tenemos que consagrarnos para poder predicar. Amén. Ese momento que ya está encima, Amén. ya está muy cerca. Es cierto que vienen grandes desafíos, porque no podemos negarlos. Vienen grandes desafíos, pero también vienen grandes protección divina, grande Amén. protección divina. El Señor Amén. protegerá a su pueblo en el tiempo del fin. Y una de las cosas muy importantes que el Señor querrá ver cuando Él venga es lo que dice Lucas. ¿Será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe aquí en la tierra? Eso es lo más importante que el Señor quiere ver, y esperamos que cuando el Señor venga, todos los que estamos aquí tengamos esa fe. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Mateo, el capítulo número 15, el verso número 21. Mateo 15, 21. Dice la palabra del Señor: y saliendo Jesús de allí, se fue a la parte de Tiro y de Sidón. El verso 21, verso 22. Y aquí una mujer que dice allí, cananea, que había salido de aquellos términos, clamando y diciendo: Señor, ¿qué decía? Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es, ¿qué cosa? Malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Y entonces, llegando sus discípulos, le rogaron diciendo: ¿cómo? Despáchala, porque daba voces tras nosotros. Ahora, noten algo muy interesante aquí. El tema se llama fe para el tiempo del fin. Fe para el tiempo del fin. Esta mujer era cananea. Eso significa que era extranjera. Dio voces a Jesús: hijo de David, hijo de David. Tenía una aflicción esa mujer. ¿Qué respondió Jesús? ¿Qué respondió Jesús? Muchas veces nosotros queremos que el Señor responda inmediatamente, pero Él sabe cuándo responder. Amén. Recordemos bien, el Señor sabe qué responder. Amén. Y otra de las cosas interesantes que notamos en este texto que estamos leyendo, algo muy interesante: tenía un problema la mujer, malamente atormentada por el demonio la hija. Pero hay algo muy interesante. ¿Qué dijeron los discípulos? Despáchala. ¿Qué es eso de despáchala? Despréciala, no le hagas ¿Eh? caso. Dile que se vaya. Que se vaya. Dile que no queremos que esté aquí. Ahora, ¿por qué los discípulos dijeron eso? ¿Y por qué Jesús no respondió? La mujer era como cananea. Jesús, por cierto, sabe cuándo responder, porque sí respondió, pero había un momento para responder. Pero la mujer era ¿qué? Cananea. ¿Por qué creen que los discípulos dijeron qué cosa? Despáchala, dile que se vaya, no es bueno que esté. No tenía derecho, y además era cananea. Acuérdense de esto. Los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel dan evidencias de lo que era Canaán en idolatría y en paganismo. Se estaba acercando una persona que no tenía derecho y que podía contaminarlos. Fíjense bien. Eventualmente los israelitas, siendo vecinos de Canaán, siguieron algunas costumbres en contra de la voluntad de Dios. Y ese fue el problema que estuvo en el pueblo, que el Señor Jesús les dijo: apártense de ellos, no hagáis abominación, no se acerquen a ellos, no se mezclen con ellos. Y el pueblo a veces fallaba. ¿Se acuerdan? Sí.
pueblo a veces fallaba. Canaán. Miren quién era y cómo era Canaán, para entender a los discípulos. Canaán, los cananitas tenían costumbres como depravadas. El incesto era parte de sus ritos religiosos. ¿Qué cosa? ¿Y qué es el incesto? Ustedes saben qué significa las relaciones ilícitas y depravadas entre familia, padres e hijos, sobrinos, como vimos esta semana, el tipo de casamiento que está viendo en este tiempo, el incesto ya autorizado. Que se casa con su abuela, se casa con su bisabuela, que vive con el tío, que se casa con el primo, y tanta depravación viene de Canaán. El incesto era parte de sus ritos religiosos. Los hijos de Cam formaban las naciones que luego serán los peores enemigos de Israel: Egipto, Canaán, Asiria, Babilonia y los filisteos. Por eso, posteriormente, Dios anima a Abraham a tomar la tierra de Canaán. Desde que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida hasta la caída de Jerusalén en el año 587 a.C., Israel estuvo influenciado por el culto cananeo a Baal. Tanto que los profetas denunciaban constantemente estos actos idolátricos. Miren cuáles eran los dioses de los cananeos. Miren, hay varios, mencionamos por decir algunos. Asherat, esposa y madre de Baal. Fíjense bien. ¿Cómo es eso? Esposa y madre de Baal. Diosa del sexo y la guerra. Asherat o Asera dio a él una extensa familia, no menos de 70 dioses y diosas. El símbolo del culto era el árbol sagrado, o una estela que se erigía junto al altar, estelas que en el Antiguo Testamento eran condenadas, derribadas o quemadas. Jeremías 10 habla acerca de eso precisamente. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo lo afirmaron, para que no se mueva. Derechos están como palmeras, todos se infatuarán y entontecerán. Qué feo dice aquí. Enseñanzas de vanidades en el leño, traerán plata batida de Tarsis, oro de Ufaz, obra del artífice, y de manos del fundidor los vestirán de azul y púrpura. Acuérdense de la Navidad como se viste. El árbol de Navidad o paganismo, adorando a Jesús o a la diosa Asera, adorando a Dios o adorando al diablo. No plantarás, dice la Biblia en Deuteronomios 16, 21 y 22, no plantarás ningún árbol para Asera cerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Amén. Amén. ¿Cómo está el planeta? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el país? Otro dios, Baal, dios del viento y la tormenta, fue también conocido por los nombres de Alijim y Sapul. Era considerado uno de los dioses principales de los cananeos. Anat, la esposa de Baal, la cual es descrita por sus tendencias violentas y sádicas. Su función era prostituta divina, encargada del ritual de prostitución de la religión cananea, diosa del amor y la guerra. Ashtoret, semejante a Anat, quienes eran las dioses que regían la fecundidad en humanos y animales. Yam es descrito como la personificación divina del mar, otro dios. De Yam se dice es el hijo y amado de él, y cuenta con su favor para alzarse en contra de Baal. En el relato mítico, junto a Mot y a Taru, otros dioses, juegan un papel importante en la oposición a que Baal se proclame rey de los dioses. Pleito entre ellos. Mot es definido como el dios de la muerte. Es el gran enemigo de Baal, a quien una vez mató. Mot tiene el báculo de la esterilidad y viudez, y tiene la capacidad de cesar la producción de la viña. Esto hacían esos dioses paganos. Dagón, el dios del grano, que los filisteos adoptaron como cabeza de su panteón. ¿Y saben qué significa la palabra panteón? Lugar de todos los dioses. ¿A poco hay dioses en el cementerio?
Ninguno. Es una palabra pagana que no debemos usar, la palabra panteón. En los textos ugaríticos era considerado como hijo de él y padre de Baal, Dagón. Era el dios pez y dios hombre. Mitad hombre y mitad Mitad Dios, mitad hombre y mitad pez. Y todavía se adora a Dagón. Aquí está Dagón de Francisco el Papa. Ellos siguen adorando a Dagón. El pez se simboliza. Es un símbolo especial del dios Dagón, el pez. Porque dicen ellos que el sol al cual adoran en la península ibérica, en Italia, el sol se oculta en el mar. Y entonces dicen que el dios muere cada día y se sepulta ahí. Pero entonces dicen que ese dios resucita y sale como un pez. Y es el dios Dagón. Y lo siguen adorando. Día y noche adoran a Dagón. Reshef es denominado el dios de la pestilencia y también dios encargado del mundo interior. En películas y caricaturas de ese personaje mitológico que no existe, pero cosa muy curiosa, algunas manifestaciones del enemigo es por peste. Acuérdense, no sé si han oído hablar de eso. Huele a azufre y le gusta esto al enemigo. Shulman, el dios de la salud, y también está asociado al bienestar. Koshar es denominado el dios de la artesanía. Era descrito como un hábil inventor de todo lo que es bello, desde joyas hasta armas y las mansiones de los dioses, el patrono de la música. Ataru, también viene en algunas películas y se venden muñequitos para los niños. Hasta juguetes hay de esos personajes tan feos, que el diablo ha puesto como bonitos y cuestan caros. Definido como el dios del desierto, juega un rol de contrincante a Baal junto a Yam y Mod, y sin embargo su papel queda reducido al de bufón de la historia, pues su actuación no pasa de las palabras. Sapsun, diosa del sol, tiene una función ambigua en el mito bálico, representa el aspecto astral, poco articulado de la mitología menor cananea. Bueno, ¿qué más? Hay mucho acerca de los cananeos, hermanos. La cultura cananea era una cultura depravada y perversa. Los cultos a Baal y a Asera contenían elementos incestuosos. O sea, no solamente había una promiscuidad entre hombre y mujer, sino entre familia, entre parientes. La cultura cananea permitía el incesto y el incesto de por sí era una abominación biológica para todo el planeta. El adulterio era una práctica común. Era costumbre el que los seguidores de la diosa Ishtar tuvieran sexo entre ellos, aunque no estuviesen casados, porque consideraban que tener sexo con sus correligionarios era una forma de adoración. La gente creía que entre más hacía eso, más adoraba. Y se sentían más santificados por sus dioses paganos. Entre más pecado y moral había. ¿Por qué creen que los discípulos dijeron, despáchala? Despáchala. ¿Se va a afectar? ¿Qué hacían los cananeos? Sacrificaban niños. El culto a Moloch envolvía sacrificios de niños que eran quemados vivos. En esa cultura era parte de su culto religioso. Y eran tan religiosos ellos que cuando se encontraban en las calles, oye, ¿cómo estás? ¿Ya nació tu niño? Sí, ¿ya lo quemaste? ¿Ya lo pusiste al fuego? No, yo no, ya puse el mío. Como si fuera una religión abierta. Abierta. Como si fuera algo divino. Ahora bien, recuerden algo interesante. Mandó Dios a exterminar niños también, ¿se acuerdan? Los niños desde antes de nacer, ¿por qué eran exterminados? Fíjense por qué Dios permitía exterminar a los niños. Los niños desde antes de nacer estaban ofrecidos a los dioses. Esos dioses obviamente, eran demonios. Estaban ofrecidos a los dioses y a los demonios, que eran lo mismo, y desde pequeños eran poseídos y manejaban la brujería.
Los historiadores bíblicos han confirmado que en Canaán eran habituales la inmoralidad sexual, el paganismo y el sacrificio de niños. Este personaje, Henry Hayley, por ejemplo, indica que los arqueólogos encontraron gran cantidad de urnas que contenían los restos de niños que habían sido sacrificados a Baal, un importante dios cananeo. Génesis 19, se nota que los hombres de la ciudad, desde el mayor hasta el menor, se estaban agolpando en la puerta de Lot porque querían tener sexo con los varones que los visitaron. ¿Desde quién dice hasta qué? Desde el mayor hasta el menor. Ya estaban contaminados. Habla del viejo y del niño. Hace algunos años, no tiene muchos años, en los Estados Unidos, en uno de los estados, en el estado de Colorado, se legalizó la venta legal de marihuana. No tiene mucho, 3 años. Se legalizó la venta de marihuana. El primer día del año, y eso precisamente fue hace 3 años, y saben una cosa, el periódico decía que estaban esperando que fuera el 1 de enero de ese año, y ya estaba la fila larga de gente en la tiendita donde estaban vendiendo los sobres de marihuana. ¿Saben qué? El periódico seguía diciendo, había gente de 90 años, gente de 70 años, gente de 40 y 50 años, gente de 24 años, y habían de 9 y 10 años haciendo fila para su marihuana. Tanto el viejo como el niño, el mismo pecado. Así pasó en Sodoma, desde el mayor hasta el menor. Qué terrible. ¿Por qué creen que Dios aún mandó destruir animales y niños en Canaán? Ellos practicaban el bestialismo. Ya habían animales habituados a tener sexo con humanos, y eso era una abominación. La Biblia dice que es abominación el bestialismo, pero hoy se está legalizando. Vimos los videos, ¿se acuerdan? Vimos las fotografías. Se están legalizando, la gente se está casando oficialmente con un animal. De hecho, en algunos países, en algunos pasajes bíblicos, Dios ordenó exterminar no solo a las personas, también a los animales. ¿Por qué? Porque ya había una promiscuidad, niños, incestos, adulterio y animales. Hermanos, qué terrible situación. Por eso los discípulos dicen, despáchala. ¿Sí? Practicaban el homosexualismo. La práctica del homosexualismo era común en las tierras de los cananeos. ¿Y por qué mandó Dios exterminar a los cananeos? Canaán, ¿por qué tenía que ser exterminada? Fíjense bien, Canaán era la tierra que Dios le había prometido a Abraham, y ahora su pueblo iba a reclamarla. El pueblo de Dios, Israel, tenía que hacer una limpieza de esa tierra antes de poder habitarla. ¿Se acuerdan? Guerra por aquí, guerra por allá, guerra, hasta que se acabara esa depravación. Dios mandó a su pueblo a limpiar esa tierra de costumbres paganas que eran contrarias a la ley divina y que corrompían a las personas en gran manera. Cuando se examina más de cerca la civilización cananea, se verá que las prácticas que incurrían en esa cultura son consideradas hoy grandes crímenes. Porque algunos acusan a Dios de genocida. Dios que ordenó el exterminio de toda raza. Los ateos dicen que Dios es genocida. Primero que nada, lo que pasó en Canaán no fue un genocidio, sino un castigo de la pena capital. Hoy se castiga el abuso infantil, ¿sí o no? Se castiga. Hoy se castiga el adulterio, también está castigado, aunque está permitido en todos lados. Hoy se castiga también el abuso, y toda relación ilícita es castigada. Entonces no podemos acusar a Dios, sino que ahí estaba, esos castigos son pena capital, y por eso Dios mandó a matar a todos. Porque si no los mataban, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo estaría el planeta? ¿Cómo estaría el planeta? Más contaminado. Así que para ese momento, cuando no había cárceles ni sistemas de derechos en esas naciones, Dios ordenó el exterminio de animales, de hombres, de mujeres y de niños, porque desde que ya nacían ellos ofrecidos a los dioses y los demonios, de tal manera que desde pequeños ya estaban poseídos con la depravación. Y si los hubiesen dejado vivos, iban a seguir contaminando. Por eso Dios tenía que exterminarlos. Dios es bueno. Amén. Recordemos el diálogo que tuvo Jehová con Abraham en Génesis 18. Antes de destruir a Sodoma,
una ciudad cananea por su pecado, Abraham le preguntó que si habían allí 50 justos, si destruiría la ciudad. ¿Y qué dijo Dios? No, si había 50 no, y luego le bajó a 40, y luego le bajó a 20, y luego le bajó a 10. ¿Cuántos había? ¿Cuántos había? ¿Cuántos se salvaron en Sodoma? ¿Eh? ¿Cuántos se salvaron en Sodoma? ¿Cuántos? Más se fueron y su familia. ¿Eh? No. Uno. Porque las hijas de Lot lo emborracharon, Ah, sí. hicieron incesto con él. Ah, Porque ya tenían esas prácticas. Y de Lot no se menciona nunca más nada. Que debió haber salido con su familia a tiempo y ni siquiera debió haber llegado a ese lugar. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero que su fin, ¿qué cosa? Es camino de muerte. La gente escoja vivir en el lugar más hermoso, donde hay menos lodo, donde no tiene que caminar mucho, donde oprimen un botón y todo aparece. La gente quiere vivir cómoda. Abraham escogió el peor lugar, el desierto. Había piedras, había sol, había arena, pero ahí el Señor lo tomó. Amén. Y lo escogió sabiamente los mejores lugares, el llano, allá abajo donde había gente, había comodidades, y ahí se perdió con toda su familia. Uno se salvó, porque las propias hijas, los hijos de esas hijas, llegaron a ser enemigos del pueblo de Dios, los amonitas y los moabitas. Es terrible, hermanos, todo esto. Imagínense cómo estaba Canaán, que Dios mandó exterminar a todos. Si Noé y sus hijos tuvieron el perfecto ADN, fíjense esta parte, siendo perfectos en sus generaciones, significa que Noé tenía un ADN puro e incontaminado. Pero eso no significa que sus hijos no pecaron. ¿Quiénes eran los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. De hecho, Noé estaba ebrio. Ahí fue cuando su hijo Cam pecó contra Noé, lo que resultó en una maldición sobre el hijo de Cam, y se llamaría Canaán. Tiene historia eso, hermano. Génesis 9, tiene historia. Bueno, ¿y qué ese? ¿El pecado fue grave? Gravísimo. ¿Qué significa eso, que fue grave? Hoy, ¿saben qué? Eso la gente no lo ve como pecado. Pero ¿qué más contenía esto? ¿Cuál fue el pecado? Algunos interpretan que ver la desnudez de su padre era una expresión idiomática de tener relaciones sexuales, mientras Noé estaba ebrio. Esto es terrible, hermanos. ¿Por qué la maldición? Hizo algo perversamente, de donde después del diluvio la perversidad siguió por el hijo de Noé, Canaán. Fue una perversión sexual lo que él hizo, lo que causó lo que la descendencia de Canaán se volviera maldita. Fueron sus perversiones sexuales las que llevaron a todo tipo de desviaciones y perversiones. Razas híbridas nacidas de los cananeos, tales como los hititas, amalecitas, los kenitas y otras razas antiguas con las cuales le fue prohibido a Israel mezclarse y casarse. Esas mismas razas antiguas que instituyeron en sus vidas diarias prácticas paganas, adoración demoníaca e idolatría. ¿Saben? Los cananeos todavía están entre nosotros. No se han extinguido. ¿Quiénes son los Illuminatis? La mayoría no está consciente de que los miembros del más alto rango de los Illuminatis y de las sociedades secretas ocultistas se refieren a sí mismos como los hijos de ¿quién? De Caín. Ah, miren, los hijos de la perversidad, de la maldad. Y ustedes vieran cómo hacen los ritos de iniciación Illuminati masónica grado 33, son depravaciones. No les importa entregar a su hijo o a su hija para que mueran después de que abusan de ellos.
en las sociedades ocultistas secretas. Hermanos, los cananeos todavía están en el planeta y son los dueños de él. Son los que lo están gobernando. Su simiente ha sido traspasado desde Canaán, el hijo maldito de Cam, desde Caín. ¿Quiénes son los Illuminatis? ¿Cuál es su propósito? Illuminati significa Lucifer, Luzbel, porque ellos le sirven a Satanás y su propósito es tomar control del planeta con el llamado nuevo orden mundial. Esta élite Illuminatis pertenece a los grados más elevados de la masonería, 33. Se les conoce como el gobierno invisible detrás de los gobiernos y son ellos los responsables de los eventos mundiales por su gran poder. Los dueños del planeta, los magnates de la tierra, dice Apocalipsis 18. Los Illuminati son personas muy ricas y poderosas que controlan la economía a través del control de los bancos centrales, la política local e internacional de los Estados Unidos y muchos otros países. Ellos han tomado lo mejor de todas las religiones paganas y lo han unido. Ahí viene el movimiento ecuménico. Ellos son los que impondrán la religión mundial auspiciada por las Naciones Unidas. Los Illuminati se han infiltrado en los partidos políticos de Estados Unidos y de todo el mundo, tanto el republicano como el demócrata. Los Illuminati han creado sectas para causar confusión entre cristianos. Esto es lo que están haciendo ellos. Estos existen. ¿Y este Rockefeller? Ahí está Rockefeller. Están los Rothschild. ¿Saben quiénes están ahí también? Obama. El actual presidente también es Illuminati. Todos los de la élite están metidos ahí. Todos están allí metidos. Pero ¿saben una cosa? Miren cómo ellos controlan al planeta. En distintos niveles de los seres humanos están involucrados. Política, religión, economía y todo el ocultismo está allí metido con una sonrisa. Nunca van a ver en ellos caras feas ni muecas, no, van a ver sonrisas. Pero con una sonrisa el diablo también estaba destruyendo. Los Illuminatis trabajan con los niños y los padres son grandes ayudadores de ellos. Grandes ayudadores de ellos. A través de los muñequitos que son tan inocentes, que llegan de varios países y que son aparentemente muy bonitos, están controlando a los niños chiquitos. Pero también controlan a los adolescentes. También están controlando a los adolescentes, todo por los medios electrónicos y a través de la tecnología. También controlan a los jóvenes a través de la música y las películas. También los controlan. Pero también controlan a los hombres a través de los deportes, como el fútbol, que es una novela de los Illuminatis, que el fútbol fue creado como un programa de control mental en una taberna inglesa por los francmasones. Y todos los deportes, quiero decirles, todos ellos. La sierva del Señor señala que la mejor manera de hacer el ejercicio es trabajando en el campo, sembrando. Amén. Trabajando. Y así, todos los artistas, como este personaje que ustedes conocieron, era parte de ellos. Parte de ellos. Al final, cuando ya no les... Michael Jackson. Abusador infantil. Tenía como su casa era un parque infantil. Que no se aceptaba, nunca se aceptó a sí mismo. Intentó cambiar de piel, su color de piel. No la cambió. No la pudo cambiar. ¿Seguro? ¿Cambiará el leopardo su piel? No le dio que su... Intentó, por eso digo, que nadie puede ser. Y saben que al final, cuando ya no funcionó el sistema, cuando ya hizo todo lo que tenía que hacer, al final ellos mismos lo destruyeron. Los Illuminatis están atrás de Hollywood. Esta semana vimos un tráiler de película en relación a lo que dice el libro de Esther cuando viene un decreto de muerte. Pues ellos ya hicieron la película del decreto de muerte. Los que destruyeron ese día ya hicieron la película de ese decreto de muerte, que se llama 12 horas para sobrevivir, que habla de la purificación y que hay derecho al crimen sin castigo. Ya en muchas escuelas de muchos países del primer mundo, Estados Unidos incluyendo lo primero, ya hay estudios de satanismo para niños en las escuelas.
Ya hay esos estudios. ¿Saben una cosa? Canaán está cautivando nuevamente al planeta. Las iglesias cristianas del nuevo orden mundial tienen que unirse y se unen con los Illuminati. ¿Saben en qué? En el día domingo. Todos se están unificando en el día domingo. Iglesia Unitaria Universal, Iglesia Episcopal, Iglesia Católica, todo es lo mismo, porque no es religión. Es una sociedad ocultista para control internacional del mundial económico, político. ¿El Papa está dentro de esa jerarquía? ¡Claro que sí! El Papa está dentro de la jerarquía Illuminati y lleva a cambio transacciones con ellos y coordina sus acciones acorde a sus instrucciones. ¿Saben una cosa? El Papa Francisco es un jesuita y el jesuitismo trabaja unido con ellos. Trabaja unido con ellos. Los Rockefeller y la religión del control. Entonces, ¿qué dice el Señor? Tenemos que salir de todo eso, pero se lo van a colocar de manera bonita, agradable, pacífica, pero todo eso nos llevará a la destrucción. Por eso es importante salir de las ciudades. ¿Por qué? La destrucción viene la destrucción. Y entonces ella gritaba a la mujer, ¿se acuerdan? Volvamos al texto. Volvamos al texto. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces ella vino y adoró diciendo, Señor, socórreme. Los discípulos dijeron, despáchala. Jesús no responde. Mas miren por fin respondió Jesús. Miren qué respondió. Y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué dijo esto el Señor Jesús? Porque para ellos, para los judíos cananeos... Para los judíos, los cananeos eran unos perros. Y los hijos, o sea, la iglesia, el pueblo de Dios, eran los judíos en ese tiempo, en ese momento. Y entonces, Jesús responde así, ¿por qué? Para romperle el muro ese que había entre judíos y gentiles. Correcto, Jesús para demostrar eso, está probando la fe y demostrando al fin qué clase de fe se necesitará para este tiempo. Fíjense bien, y mas él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cuál era el pan? La salvación. La palabra, la salvación. Y ella dijo, miren qué responde ella, la cananea. Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Terca la mujer cananea. Dijo, ya me dijeron que no, pero yo voy a insistir, porque yo sé que hay salvación en Cristo. Porque yo sé que aquí me van a ayudar. Porque yo sé que hay un Dios en el cielo. Esa mujer, estando en la pudrición del paganismo y la inmoralidad, de ahí el Señor encontró fe. Amén. Amén. Qué interesante. Los discípulos dijeron, despáchala. Pero Jesús sabía más allá lo que tenía que hacer. La fe. Entonces, esta es la fe que el Señor quiere para el fin. Amén. Cuando es verdadera, no tiene límites, ni fronteras. No se cansa, es capaz de afrontar todos los riesgos, vencer todos los miedos y superar todos los obstáculos. La fe, cuando es verdadera, es sencilla. ¿Y qué más? Humilde. Una sola mujer. ¿Con el derecho de quién? ¿Con recomendación de quién? De nadie. Solamente con una fe rara, una fe secreta, que solamente el Dios del cielo podía ver. Amén. Nadie podía percibirla, ni los apóstoles. Jesús sí lo pudo percibir. Hermanos, Jesús sabe lo que tenemos en el corazón. Amén. Es posible que no den nada por nosotros y que seamos muy malos quizá, pero el Señor sabe que tenemos en el corazón y lo que necesitamos. Quien cree de verdad no se angustia por nada, ni por nadie, porque la fe es confianza en la verdad de Dios. Amén. Que sabe lo que hace y por qué lo hace, en el amor de Dios que todo lo puede, en la bondad de Dios que siempre quiere nuestro bien. Amén. Amén. Quien cree de verdad sabe que después de la oscuridad, ¿qué cosa? Viene la luz. Después de la tempestad viene la calma. Después de la noche viene el amanecer. Yo no sé si aquí haya alguien derrotado o que se sienta rechazado. A mí Dios no me hizo caso. A mí Cristo no me ha escuchado.
Esta es la fe verdadera. Esperar en Él hasta la muerte. Amén. La fe profunda y confiada es alimentada y fortalecida por la oración fervorosa y valiente, insistencia de rodillas, como la de esta mujer cananea, que no escatima esfuerzos para lograr lo que busca, que Jesús se detenga, escuche su petición y sane a su hija enferma. Muchas veces decíamos hace un momento, pensamos que Dios es complicado. Dios es bueno y nos espera. Dios es bueno y nos espera. La fe profunda y confiada es reconocida siempre por Dios, que penetra los corazones de quienes se acercan a Él y es atendida siempre, en algunas veces, muy rápido. ¿Se acuerdan cómo oró Pedro? Señor, sálvame. Rápido. ¿Cuánto le llevó el proceso a esta mujer ver a su hija sana? Rápido. Su fe, la fe es rápida, hermanos. En otras ocasiones Dios se queda en silencio. ¿Se acuerdan? Como si no oyera ni viera nada. Pero el silencio de Dios siempre es acción, con toda sabiduría para nuestro bien. Cuando tú estás pidiéndole algo al Señor y ves que no te contesta, no es que no contesta, Él está viendo la oportunidad por lo que ya te va a dar. Amén. La mujer cananea nos da una gran lección que tenemos que aprender con exactitud. La fe de esta mujer nos enseña que abrir nuestra mente para acceder a su verdad, que lo supera todo. Esta mujer nos enseña que a Dios tenemos que tenerle esta clase de fe, que debemos abrir el corazón para recibir su amor que purifica nuestro pasado, llena de sentido nuestro presente e ilumina nuestro futuro con la luz de la esperanza. Amén. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Pero ¿cómo es posible que esa mujer tuviera fe? ¿Cómo es posible que esta mujer tuviera fe si ni siquiera venía de los judíos? Pero venía de Dios. Amén. Amén. Lo había buscado y lo había encontrado. Amén. Aunque como un perrillo buscando migajas. Ahí está la fe. Ahí está la fe. Oh mujer, grande es tu fe. Sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Mateo 15, 28. Entonces, ¿saben una cosa? ¿Qué es la fe? Es la llave que abre la riqueza celestial. Amén. ¿Cómo dice allí? Sea hecho contigo como tú quieras. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué maravilloso es esto? Siempre pedimos la voluntad de Dios. Amén. Pero cuando nuestra fe se eleva desde la nada, como Cristo quiere, pidamos lo que queramos. Amén. Y eso nos será hecho. Amén. ¿Vale? Hermanos, nuestra vida hasta que Cristo venga será por fe. Amén. Solamente por fe. Amén. Jesús hoy quiere, ¿qué cosa? Sanarnos, salvarnos, convertirnos, transformarnos. ¿Cómo podemos lograrse eso? Solo por la fe. Amén. Solo por la fe. Clama a mí, dice Él, y Él te responderá. Clama a mí. El fin de los tiempos está muy cerca. Y lo único que el Señor va a querer cuando venga es que usted y yo tengamos esa fe. Amén. Hermanos, ¿cuántas necesidades tenemos? ¿Cuántos problemas tenemos? ¿Cuántas adversidades tenemos? ¿Cuántos impedimentos tenemos? Hoy vayamos como esa mujer a Cristo Jesús y tendremos todo. Amén. Amén. ¿Cuántos en esta hora quieren ir a Jesús? Amén. Vamos a colocarnos. Hermanos, es tiempo de que el mundo pueda conocer la fe que tiene el pueblo de Dios. ¿Pasaremos por sufrimiento? Sí. ¿Podemos pasar por muerte? Sí. Pero hoy nuestra fe debe sostener la verdad que nos hace estar aquí en este día. Amén. Cualquier cosa que pase en tu vida, amigo y hermano, hoy pídele al Señor Amén. que te abra las ventanas de los cielos para que vea tu fe y entonces Amén. te dará todo en esta vida. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y que cuando Amén. Cristo venga, haya fe en cada uno de Amén. nosotros. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a cantar el último himno para finalizar.
El himno 380, contendamos siempre por nuestra fe. Contendamos siempre con nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Seamos tibios de corazón y dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Hermanos, Cristo viene muy pronto. Amén. Así que yo no sé de qué tamaño sea su fe. Amén. No importa. Aunque fuese como la de esa mujer, su fe es grande. Amén. Para ver las maravillas de Dios. Amén. Y permitir que Él actúe en nosotros. Amén. Y entonces el mundo se dé cuenta que somos hijos de Dios. Amén. Y entonces el mundo se dé cuenta que esta es la iglesia verdadera. Amén. Luchemos por esa fe, honrando el nombre de Dios en Cristo Amén. Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer la oración. Eterno Dios y Padre nuestro, te alabamos. Amén. Gracias por tu palabra bendita. Amén. Porque nos muestra que hay fe donde menos lo imaginamos. Amén. Que hay necesidades que nos llevan a Cristo rápidamente. Amén. Señor, perdona nuestra fe. Amén. Perdona nuestra incredulidad. Amén. Y ayúdanos a mejorar cada día más para tener la fe que tú quieres. Amén. Para que estemos contigo en el reino de los cielos. Amén. Que cada corazón de los aquí presentes, Señor, se manifieste fuertemente, con una confianza inquebrantable en ti, y que seamos fieles hasta la muerte. Amén. Apártanos del mal. Cubre a tu pueblo con tu protección. Amén. Danos la seguridad de que tú vas con nosotros. Amén. Te rogamos tu bendición en este día para todos. En el Amén. nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.